Cuando quiera, Marito, estamos en 78 personas, 79, arranquemos. Bueno, lo haremos. Hola, buenas tardes. Bienvenido a otro encuentro de Educación Médica Online. Esta tarde vamos a tener la invitación, tenemos el lujo de tener dos invitados, que es el doctor Lucio Beide de Córdoba, que es el jefe de cirugía del Hospital Privado Universitario de Córdoba, y Ricardo Andrés Funke, que es cirujano digestivo y bariátrico de la Clínica Los Condes de Chile. Vamos a hablar de gastrectomía D2 laparoscópica hacia el nuevo gold estándar en cáncer gástrico. Así que bueno, doctor Obeide, un placer verlo y escucharlo. Bueno, Hizo que se prenda la computadora Miguel Arcuri, todo. muy bien. Bueno, primero que todo, yo estoy eternamente agradecido por la invitación. Es un gusto y estoy muy agradecido a vos, Mario, a Juan Cruz, y me encantó verlo a Miguel, que fue mi compañero de la residencia. Fuimos hermanados todo ese tiempo y bueno, y nos queremos mucho. Quisiera agradecer a un montón de personas relacionado a este tema. Primero al que nos va a comentar, que es Ricardo, que nosotros lo conocimos cuando él trabajaba en la Universidad Católica de Chile, que junto con sus compañeros y maestros nos dieron mucho, nos enseñaron mucho con una generosidad, con una amistad, con un amor que, bueno, eso es algo invaluable. Y quiero reconocer que no sé por qué no pasa, ahí está, que nuestra experiencia inicial con la gastrectomía laparoscópica para cáncer, que implica una gran responsabilidad, porque sabemos que toda la cirugía oncológica es una gran responsabilidad para el cirujano. Los primeros tips y consejos nos dio un gran amigo uruguayo de Montevideo, Marcelo Viola, que él se formó en un centro de alto volumen en España, en Vigo. Ese fue el primer impulso. Esta es una experiencia realizada principalmente por dos cirujanos en mi servicio, que son Federico Moser y Franco Signorini. Y terminamos la perfección en esto. Nosotros podemos decir que todavía estamos en curva, porque estamos en menos de 50 casos de D2 laparoscópico, con un viaje y una experiencia de Franco en Corea del Sur, en un centro de altísimo volumen, donde nos trajo muchos tips y nos dio una gimnasia muy importante y nos dio mucha seguridad para lograr hacer este abordaje. Para la gente que no nos conocen, el hospital privado, nuestro servicio maneja dos servicios de cirugía de dos hospitales asociados. Tenemos una casuística de alrededor entre 300 y 350 cirugías con anestesia general por mes, y tenemos alto volumen en los últimos años con la incorporación del otro hospital, que es de la obra social provincial, en mucha cirugía oncológica que la estamos haciendo por la laparoscopía, como por ejemplo el cáncer de colon, que ya hace varios años superamos los 500 casos. La bariátrica tenemos bastante arriba de 1500 casos. Ya tenemos cerca de 50 duodenopancreatectomías laparoscópicas. Presentamos las primeras en Rosario, que Gustavo nos invitó hace poco, con buen resultado. Y bueno, prácticamente hacemos toda la complejidad por la laparoscopía. Y ahora con el cáncer gástrico hemos empezado y estamos muy contentos con los resultados preliminares. Entonces es por eso que cuando nos invitaron para dar esta charla elegí este tema, porque siempre se habla de hígado, siempre se habla de colon, de páncreas. Yo creo que nos olvidamos del cáncer gástrico. Y el cáncer gástrico, si bien en nuestro país no es tan frecuente, es una enfermedad que seguramente en todos los servicios 1 o 2 casos por mes vamos a tener, y hay que tratar de manejarlo de la mejor manera posible, y necesita la misma energía que le ponemos a la cirugía del cáncer colorectal, al cáncer de páncreas, a las hepatectomías, etc. Tenemos que saber que se ha avanzado mucho en esta enfermedad, principalmente en el manejo multimodal.
El manejo multimodal muy probablemente nos mejore los pronósticos, pero tenemos que saber que el pilar terapéutico es la resección quirúrgica y lograr un R0. Entonces, como primer concepto, dejo el concepto de resección completa. Uno podría hablar de cáncer gástrico de 20 temas distintos. Esta charla nosotros nos vamos a enfocar a la importancia de la linfadenectomía. Es un tema que con Federico Moser nos apasiona desde que él era residente, del valor de las linfadenectomías en los distintos tumores epiteliales. El cáncer gástrico, como el melanoma, como la mama, son ejemplos para hablar de este tema, y del abordaje laparoscópico. No nos vamos a meter en el estado de que está la resección endoscópica, la neoadyuvancia, unión gastroesofágico, que cada vez son más frecuentes, los oligometastásicos, etc. Antes de tratar de lograr ese efectivo, vamos a intentarlo por lo menos, quiero repasar 2 o 3 conceptos que por más que tengamos experiencia, siempre es muy importante tenerlos presentes y que nos sirven para interpretar la literatura, porque uno a veces toma los términos en forma literal y no es en realidad lo que significa en la literatura. El cáncer gástrico temprano, que nosotros desgraciadamente en Argentina, no sé en Chile, ya nos va a comentar Ricardo, es una entidad que la vemos excepcionalmente porque no tenemos política de screening y que se define como aquel que invade la submucosa sin sobrepasarla. Pero tenemos que recordar que el cáncer gástrico temprano puede tener metástasis ganglionares inclusive a distancia, porque es un cáncer gástrico, digamos, microinvasor, si lo queremos comparar con otros tumores digestivos. Y de cáncer gástrico avanzado es el tumor gástrico desde el T2 en adelante, o sea que puede ser un tumor chiquito, pero la literatura ya lo denomina cáncer gástrico avanzado. ¿Cuál es el concepto que tenemos en nuestro imaginario en el cáncer gástrico avanzado? Es aquel tumor que tiene todo el ligamento gastrohepático bloqueado por adenopatías, pegado al páncreas. No, cáncer gástrico avanzado puede ser un tumorcito de 1,5 centímetros que supera la submucosa, que llega a la muscular. Eso ya es considerado para la literatura, para ver las indicaciones después y los tipos de cirugía, cáncer gástrico avanzado. Y el cáncer gástrico irresecable, esto seguramente va a ser muy dinámico con los avances de la neoadyuvancia, con la adyuvancia y con los avances anestésicos, los cuidados de los pacientes, que uno se anima cada vez a hacer mayores cirugías multiviscerales, va cambiando tanto el oligometastásico como la invasión local. Pero todos sabemos lo que es un cáncer gástrico que no se debe resecar, porque a veces son resecables, que son los que tienen múltiples metástasis peritoneales, hepática, y un tema a debatir en otra charla. Entonces, cuando vemos, acá vamos a recalcar la importancia de la clasificación TNM y vamos a hacer un poquito de historia, cómo ha ido evolucionando y ha ido cambiando, y vamos a ver por qué. Acá fijémonos cómo está recuadrado en rojo el estadio T1B. El estadio T1B, que lo vemos que estarían entre estos 2 estadios acá graficados, invade la submucosa, que es por definición un cáncer gástrico temprano, tiene un 20% de posibilidades de tener metástasis ganglionares. Entonces es un concepto muy importante para lo que vayamos diciendo. El otro concepto que quiero que repasemos, que esto muchas veces al que no se dedica exclusivamente a esto le cuesta recordarlo, vamos a tratar de hacer una mnemotecnia. Tenemos distintos grados de niveles ganglionares por la cual se puede diseminar el cáncer gástrico, que son, digamos, son alrededor de 20 regiones ganglionares, acá está hasta la 16, existe una 17 y después una periesofágica que ya son con el número de 100, pero para recordarnos, las 6 primeras, que incluirían el primer nivel de disección, ya lo vamos a ver, son las que están en la curvatura menor, la mnemotecnia, son impares. Las que están en la curvatura mayor
son las pares. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 paracardial, digamos, en la paracardial derecho, paracardial izquierdo, el 2, de la curvatura menor 3, de la curvatura mayor 4, se la subdivide porque es larga. 5 los prepilóricos, los que rodean la arteria pilórica, los prepilóricos. 6 los ganglios infrapilóricos cerca de la arteria gastroepiploica, ya lo vamos a ver en video. Luego el nivel 2, ya tenemos los ganglios de las ramas del tronco celíaco, 7 de la coronaria estomáquica, 8 de la arteria hepática, 9 del tronco en sí. El nivel 10 es del hilio esplénico, 11 de la arteria esplénica. Y el 12 es del pedículo hepático, que ya vamos a ver que se puede subdividir en 3. Yo diría que a grandes rasgos nos deberíamos acordar de esos 12 niveles. Digamos, en el nivel 1 tenemos los 6 primeros, acordémonos, los impares son los perigástricos del lado derecho, los pares, los perigástricos del lado izquierdo, para que se lo acuerden, y los otros son las ramas del tronco celíaco, considerando que el 10 es iliar y el 11 de la arteria esplénica. Esto uno siempre va a tener un machetito. Y veamos, esto es un trabajo hecho por el jefe de Franco en Corea, que muestra, acá están las estaciones ganglionares que recién vimos, como en tumores distales, estamos hablando en tumores distales, en aquellos que tienen compromiso submucoso, el estadio 1B, en los ganglios perigástricos puede tener casi un 10% de compromiso ganglionar, pero ya en los de los nivel 2, en las ramas del tronco celíaco, que con una disección mínima, con una D1, ya vamos a ver lo que es un D1, no saldrían esos ganglios, si bien son porcentaje bajo, pero tienen hasta un 6% de chances de tener compromiso. Entonces, si no hacemos una disección adecuada, vamos a tener, primero, una resección incompleta, no vamos a lograr el ansiado R0, pero tampoco vamos a tener una correcta estadificación y ya vamos a hablar bien cuál es la importancia de eso. Acá tenemos del mismo autor, esto es una data no publicada, le hemos sacado una foto a su diapositiva, creo que la página del LISCAR está. Ya esto es un T2B, o sea, es un tumor chiquito, para un argentino es un tumor chico. Es un tumor que apenas lo veríamos quizás en la tomografía. Bueno, fijémonos que tiene un 20% de chance de tener ganglios positivos en la arteria hepática, o sea, en el nivel 2, en aquel que va a salir con un D2, con una disección 2. Entonces, es muy importante tener en mente estos datos estadísticos para no realizar una cirugía insuficiente. Entonces, acá viene la gran importancia de la clasificación TNM, que ha ido variando, y ya vamos por la 8ª clasificación en los últimos 25, 30 años. ¿Y por qué cambia? Ya lo vamos a explicar. Entonces, acá vemos que N1 ya cuenta el número de ganglios. Es de a 1 a 2 ganglios hasta dividir el N3 entre 7 y 15 ganglios, el 3A y el 3B más de 16 ganglios positivos. Esto es muy importante, fíjense, esta es la clasificación anterior, pero como ahora recordar los estadios de un cáncer gástrico hay que machetearlo. ¿Por qué? Porque fijémonos, tenemos un estadio 1B con ganglios positivos. Antes, en las viejas clasificaciones de TNM, había como una regla que todo ganglio positivo es un estadio 3. En cáncer gástrico actualmente esto no es así. Disculpen. Entonces, es una combinación entre el T y el N muy compleja para saber en qué estadio estamos. Y el estadio 4 es con metástasis, es el único fácil de recordar a distancia. La clasificación, la 8ª clasificación, que es la que ha salido nuevo, también contempla la estadificación posterior a la neoadyuvancia. Entonces, uno tiene la clasificación clínica que le pone un CTNM tanto. Si es clínica con la neoadyuvancia, usa la Y,
que acá, bueno, no lo escribí, cometí un error, y en la patológica uno pone un PTNM de acuerdo a la clasificación patológica. ¿Qué se logra? Y esto es algo clave, ¿qué se logra con estos perfeccionamientos de la clasificación TNM? Evitar un fenómeno que se llama Will Rogers, me encantaría hablarle de la historia porque es un tema que me gusta mucho, de Will Rogers, pero bueno, es lo que se llama la migración de estadio. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, si no tenemos una muestra importante de ganglios, vamos a tener distintos estadios quizá en un mismo paciente. Y acá les voy a poner un ejemplo. Esta es una paciente nuestra que operamos hace muchos años, miren, el año 2007, era joven. Esta chica en el 2007 todavía no estaba la séptima edición, o sea que se clasificaba con la edición del 2002. Acuérdense que ahora ya estamos en la octava. Esta chica tenía un T2NB. Con la nueva clasificación ya sería un T3, con la clasificación del 2009. Y tenía 9 ganglios de 35, fíjense que se ha hecho un D2, abierto en esta época. Estaba clasificado como un N2 y en realidad es un N3. Entonces, esta paciente operada en el año 2009 era un T2B-N2, que seguramente era otro estadio que un T3N3A. No sé si se me sigue hasta ahí. Entonces, el fenómeno de Will Rogers o de cambio de estadio, de salto de estadio, fue identificado principalmente al estudiar la sobrevida de tumores en pacientes en distintas épocas, por ejemplo, en la década del 60 comparada con lo del 90, pero cuando se igualaban las condiciones, se veían que la sobrevida era más o menos la misma porque se estaba mal estadificando. Y fíjense acá cuando sale la octava, este es un trabajo similar, pero ya sale la octava, y cómo se ve que se puede sobreestadificar, que hay variación, hay, digamos, salto de estadio, tanto para arriba, para abajo. Pero veamos cómo la curva de sobrevida con la nueva clasificación por los estadios es mucho mejor, salvo el estadio 4. Si comparamos un estadio, no se ve bien, disculpen porque son fotos robadas, pero fíjense que acá la sobrevida del estadio, creo que es 2B o 3B, el estadio 2B es mejor clasificándolo bien con la nueva 3 TNM que con la antigua. Y con todos los otros estadios pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque evitamos la migración de estadio. Entonces, acá sacamos la primera reflexión que tenemos que saber, y que esto, un viejo cirujano oncólogo que escribió mucho sobre el significado biológico de las linfadenectomías y del compromiso ganglionar, que se llamaba Blake Cady, que se llama, no sé si vivirá, pero lo leíamos mucho cuando éramos residentes. Él decía que es imprescindible en estos órganos que no tenemos una terapia alternativa para tratar estos ganglios, saber bien el estado de los ganglios linfáticos regionales. Y en el cáncer gástrico necesitamos estudiar el nivel 2 por lo que hemos visto. Esto no es evidencia, sino es sentido común. Esto no está probado con un estudio controlado, pero es sentido común por lo que muestra en esta estadística. Entonces, repasando nuevamente los niveles ganglionares, nosotros vamos a ver qué tipo de resección ganglionar vamos a hacer. Cuando yo era más chico, cuando terminaba la residencia, la dividíamos en R1, R2 y quizá R3, porque era la inicial de resección, y ahora es por D1, D2 o D3, que es por disección. Esto es un gráfico que está en todas las guías, es un gráfico fantástico de los japoneses, donde en la gastrectomía total nosotros vemos los grupos ganglionares que están en celeste, es un D1, una disección 1. Si sumamos a eso los ganglios
de la arteria esplénica, del tronco celíaco y de la arteria hepática común, eso se llama D1+, que ya vamos a ver cuándo puede estar indicado. Y si a eso le sumamos los rojos, eso es un D2, una disección amplia, una disección, un D2. Esto para la gastrectomía total. Para la gastrectomía distal, acá el secreto es que ¿qué ganglios no disecamos para lograr un D2? El del hilio esplénico y el esplénico distal. El 11 se divide en 11P, que es proximal, y 11D distal. ¿Por qué? Porque le va para dejarle, digamos, la vasculatura al muñón gástrico. Pero sí tenemos que sacar todos los ganglios, digamos, todos los ganglios de la curvatura menor. Entonces, dejamos acá, esto que faltaría acá son los ganglios que dejamos acá, el 11D y el 10A. Ya lo vamos a ver en una película. Pero entienden, ese concepto es muy importante para la gastrectomía parcial. Hacer un completo D2, hay que resecar este pedacito de grasita con estos ganglios. No podemos no sacar el 1 y el 3. Esto se compara como cuando uno hace una resección de tercio medio recto y tiene que sacar todo el mesorrecto. O sea, hay que hacer esa curvita, pero acá, en vez de abajo para arriba, es de arriba para abajo. Esta sería la foto que nos debería quedar. Esta es una foto de una revista. Tiene un error acá en la A y en la P, pero no importa, no vamos a hilar tan fino. Pero nosotros tenemos que ver, al terminar la cirugía, los vasos pelados. Y actualmente, como ya vamos a ver más adelante, un D2 no implica hacer una esplenopancreatectomía, que eso se sabe que no se justifica y que aumenta la mortalidad. Entonces, hasta ahora si tenemos un cáncer gástrico temprano, un cáncer gástrico temprano en el primer mundo, que le podemos hacer en que quizás Chile ya sea primer mundo, nosotros, algunos centros de Buenos Aires lo pueden ser, tener una ecoendoscopía, acá prácticamente a nadie se le hace una ecoendoscopía, que podamos estadificar bien y estar seguros que es un T1. Bueno, se pueden hacer resecciones submucosas, todo, pero bueno, en esos casos se puede hacer un D1+. El D1 solo prácticamente no está recomendado y no se debería hacer en ningún cáncer gástrico. Ahora, ya tenemos un D2 para los T2 en adelante. Acuérdense, el T2 ya se considera un tumor avanzado. Y en el cáncer gástrico temprano hay dos estudios comparativos que el abordaje laparoscópico los ha encontrado tan seguros como el abordaje convencional. Entonces, quizás se podría decir que en manos expertas o en centros de alto volumen, para el cáncer gástrico temprano, que no es posible de resección endoscópica por todas las características de todo otro tema, el abordaje laparoscópico con un D2 laparoscópico, un D1+, sería un gol estándar. Quizás no podamos decir lo mismo para el avanzado, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, acá ya tenemos la segunda reflexión, es que actualmente en nuestro medio que no podemos estadificar tan bien los cánceres gástricos tempranos, si vamos a una cirugía de cáncer gástrico, prácticamente habría que hacerle a todo una resección D2 para tener mejor intento curativo. Esta reflexión, no conclusión, esta reflexión va por la lógica, por lo que dijimos anteriormente, y no por la evidencia. Pero recordemos que en medicina no todo, desgraciadamente, lo tenemos marcado por la evidencia. Ahora, ¿qué pasa con el cáncer gástrico avanzado? Que no estamos hablando del tumor gigante que invade órganos múltiples. Bueno, acá se discute, vamos a ver la historia y por qué esta pelea entre Oriente y Occidente, y por qué Occidente yo creo que demoró en adoptar el D2 como el estándar de cuidado de cirugía oncológica de estos pacientes.
El primer estudio controlado que se hizo, un estudio fantástico, el estudio holandés, fíjense, estamos hablando de la década del 90, 80 centros, con cirujanos formados, un estudio muy bien diseñado, quizá le falte peso por algunas otras cosas. En esto se concluyó, en ese momento cuando se publicó, que el D2 tenía mayor mortalidad, mayor morbilidad, mayor tiempo quirúrgico, mayor internación y la misma sobrevida a 5 años, o sea que el D2 era un espanto para el occidente. Pero si ya vemos la curva, acá había un seguimiento a 5 años, ya se veía que las curvas de sobrevida se empezaban a separar. Pero tenemos que pensar que acá se hacían algunas esplenopancreatectomías, que eso se sabe que aumenta la morbimortalidad, no por invasión directa, sino para lograr un mejor D2, y que estamos hablando de un momento en que la cirugía tenía una morbimortalidad per se mayor. Entonces la conclusión de este trabajo publicado en el 99 en New England mostraba que el estudio holandés no podía apoyar la disección sistemática de D2 para los pacientes con cáncer gástrico. Y el otro estudio pilar en esa época fue el estudio británico, el estudio inglés, que también tenía numerosos centros, son estudios prospectivos, comparativos, randomizados, donde se randomizaron 2 grupos, uno para D1 y D2, con 200 pacientes cada uno, con un seguimiento a varios años, donde se hizo mucha esplenopancreatectomía y tampoco se demostraba que tenía un beneficio en sobrevida y tenía una mayor morbimortalidad y desaconsejaba realizar la esplenopancreatectomía, que yo calculo que hoy solamente hacemos para cuando tenemos un T4 o por una cuestión técnica. Luego apareció un trabajo italiano, que este es el primer trabajo donde ya muestra, no voy a desglosar los trabajos por tiempo, pero después se pueden comentar, donde ya muestra mejores sobrevida en los D2 en los casos avanzados. Hablamos de avanzado, repito, ya cuando es un T2, ¿no es cierto? Entonces acá vemos las curvas. Bien, pero ¿qué pasó? Después en la revista Lancet Oncology se publicó el seguimiento a largo plazo del estudio holandés, el primero que mostramos que desaconsejaba. ¿Y qué se vio a largo plazo con esos pacientes? Que la mortalidad relacionada a cáncer gástrico era mucho menor en aquellos pacientes que se hizo D2 que D1, con una P significativa. Entonces, fíjense lo importante, y esto pasa en melanoma, pasa en muchos otros estudios que se hacen revisiones tardías, donde uno puede ver el verdadero valor de esto. Entonces, yo creo que la evidencia nos está acercando un poquito a que el D2 seguramente va a ser superior al D1, o sea que esto no es una cuestión de biología, que los orientales distintos a los occidentales, como tanto se habla. Yo creo que estábamos tratándonos de justificar para no hacer una cirugía un poco más compleja, que cuando se la aprende a hacer, los resultados son muy buenos. Entonces ya esta segunda parte del estudio holandés muestra que la linfadenectomía D2 es recomendada para los pacientes con cáncer gástrico resecables o curables. Esto es una diapositiva horrible, parece espantosa, pero es para ver, porque esta es una charla que dimos también con el D3 para oncólogos, que ir más allá del D2, la data no lo justifica. Hay un metaanálisis de Cochrane, que no podemos dejar de mencionarlo, donde muestra que la mortalidad postoperatoria es mayor en los D2. Estamos tomando también trabajos antiguos donde la mortalidad operatoria era mayor, la esplenectomía, etc. Puede tener esos sesgos, pero que si comparamos los pacientes, digamos, que uno le evitaba morirse por la D2 con los que se morían por la D2 por morbilidad,
había un beneficio de que se podían evitar 33 muertes cada 1000 pacientes con la linfadenectomía D2. No sé si se entiende ese concepto. O sea que para sobrevida es mejor la D2 y compensaba esa mayor morbimortalidad por la técnica quirúrgica que con los años ha ido mejorando. Entonces acá vemos que esto no es tan actual, ya es desde el 2016, perdón, donde se muestra que en una revisión que ya la disección, la D2, es recomendado como el procedimiento estándar, no solamente por los grupos orientales como coreanos y japoneses, que tienen esta experiencia enorme, sino también por Alemania, Inglaterra, Italia, ESMO, y bueno, y todas otras sociedades. Inclusive los americanos ya están empezando a recomendarla. Esta es una pieza quirúrgica donde marcamos los ganglios. Esto lo trajimos de Corea porque uno siempre tiene problemas con los patólogos. Fíjense, esto por definición es un tumor avanzado. Avanzado para cuando interpretemos la literatura. Así le mandamos al patólogo ahora la pieza para que nos marque bien todos los márgenes, y los ganglios se los diseca Franco en la mesa de banco postoperatorio, se toma su tiempito y le manda separado ganglio número por número de la región ganglionar. Y ellos después separan de cada región el número de ganglios. Entonces, acá tenemos la tercera reflexión que ya puede tener algún sustento en estudios controlados, es que el D2 es el estándar para el cuidado de nuestros pacientes quirúrgicos de cáncer gástrico resecable. Ahora, abarcando el primer objetivo, que era hablar sobre el tema de la linfadenectomía, voy a decir dos palabritas sobre el uso de la laparoscopía. La primera gastrectomía laparoscópica por cáncer se hizo en el año 91. Nosotros estamos empezando a aprender a clipar un cístico en ese momento, pero bueno, se quiera o no, en Japón fue en el año 91 donde se empezó a operar. Este es uno de los primeros metaanálisis donde se ven los beneficios que tienen la laparoscopía, como todo abordaje laparoscópico, pero no se ve y se la ve que es segura en el número de ganglios linfáticos, recurrencia, etc. Pero sin duda se requerían en el momento de este metaanálisis más trabajos controlados, randomizados, que estos eran los trabajos que en ese momento estaban en marcha. Este es un metaanálisis reciente para no aburrir con todos. Y acá vemos que cuando tenemos menos de 50 casos, el abordaje abierto, acá digamos, vendría en beneficio de la laparoscopía, el metaanálisis, estos son todos los trabajos que se han estudiado, bueno, todos saben leer el metaanálisis, acá vemos que cuando tenemos una experiencia, cuando estamos en curva, sin duda el tiempo operatorio es significativa o casi significativamente mayor en el abordaje abierto. En el abordaje laparoscópico, cuando el número de casos es más de 50, ya hay un poco que se igualan, no es significativo, pero va un poquito a favor de la laparoscopía, pero yo creo porque tenemos acá a Tu y a Lin, que deben ser 2 meses operando, operar cientos de casos. Si sacamos esto, yo podría decir que, como se ve acá en el promedio, que uno puede igualar el tiempo operatorio. En nuestra pequeña casuística, está bien que tenemos mucha experiencia en laparoscopía, no en gastrectomía por cáncer, la verdad no nos está llevando más tiempo y quizás un poquito menos. La pérdida sanguínea, no hay diferencia, quizás se pierda menos, si vamos al metaanálisis hay menos pérdida sanguínea con el abordaje laparoscópico. Por supuesto estamos hablando de toda serie de gente que ya ha superado la curva y que tiene experiencia. Acuérdense que la laparoscopía obliga a una técnica minuciosa y si uno no tiene toda la tecnología no la puede hacer, y eso también va a favor
de que haya menos sangrado. Y esto no lo puse así, aunque parezca feo. Todas las ventajas de la laparoscopía, como la eliminación de gases, digamos, la movilización del paciente, la ingesta precoz, todo va a favor de la laparoscopía. Pero lo más importante, acá me olvidé de recuadrarlo, están todas las variables utilizadas, es que una cirugía oncológicamente segura, porque la procuración de ganglio y la sobrevida libre de enfermedad a 5 años es la misma en ambos abordajes. Entonces podemos sacar la cuarta reflexión, ahí anoté las otras 3 reflexiones, que la primera era que era vital saber cuál es el estado de los ganglios linfáticos regionales, de los 2 primeros niveles, no solamente de los perigástricos. Es muy importante la disección ganglionar amplia, que el D2 es seguro y podríamos decir que hoy en día en Occidente también es indiscutible. Y la cuarta reflexión es que la laparoscopía es segura. Podemos decir que es el gold estándar hacer una gastrectomía laparoscópica con una disección D2 y que eso sea el estándar del cuidado. Quizás por ahora no lo podamos decir para los cánceres avanzados, sea T2 en adelante, pero sí para los tumores tempranos. Nuestra experiencia van a ver que no es mucha, esto lo empezamos ya hace unos años, con casos anecdóticos, y vemos cómo la línea roja, digamos, es la laparoscópica, y fíjense, este año llevamos 8 gastrectomías nomás hechas, también que nos agarró la pandemia en marzo, y todas han sido laparoscópicas, no hemos hecho una gastrectomía abierta. El año pasado hicimos 17 gastrectomías por cáncer, en la cual solamente 2 le hemos hecho abiertas, como esta curva se va a ir avanzando. Y desde que hemos comenzado con esto, hemos notado, hemos hecho una presentación comparando la morbilidad, que es menor. Lo que pasa que acá lo operan siempre los mismos cirujanos, cambio la otra lo operaban cada uno, porque uno siempre piensa que por cirugía abierta uno es un experto y lo sabe operar, y no siempre es así. Para eso también sirve la cirugía laparoscópica. Acá tenemos los datos de nuestros casos, la gastrectomía laparoscópica, la hemoglobina pre y post quirúrgica prácticamente sin variación, los días de internación, la media fue de 12 días, pero el modo fue de 5 días, o sea, hubo muchos pacientes que estuvieron menos de una semana internados. La vía oral, el promedio de 3 días, con una desviación estándar de 2. El tiempo de cirugía fueron de 220 minutos y tuvimos un 14% de morbilidad mayor. Toco madera, aún no tenemos mortalidad. Estas son las localizaciones. Estas son nuestras complicaciones, que tuvimos un sangrado, tuvimos 4 fístulas, un 9%, tuvimos 2 oclusiones, tuvimos 3 reintervenciones, de las cuales 2 fueron por las oclusiones, tuvimos un 12% de conversión. Esta es de acuerdo a la clasificación de Clavien-Dindo, no hemos tenido ni 4B ni 5. Esto, bueno, es para ver qué grado de enfermedades operamos muy poco T1, tenemos algunos pacientes con N3, con N2, con tumores avanzados. Ya tuvimos una resección multivisceral, que no sé si, después Franco no sé si está en esta serie, que le tuvimos que hacer esplenopancreatectomía porque era un T4, que debe ser uno de estos casos. Y bueno, y tuvimos un 93% de márgenes libres. Uno de los primeros videos, que ahí nos ayudó mucho Marcelo Viola de Montevideo, está publicado en WebSearch, y Maresco después en otra película mandó una carta felicitándolo a Franco Signorini por los videos. Fíjense que tiene 15.000 vistas para un hospital relativamente chico y un servicio humilde como el nuestro. Esto nos llena de orgullo.
Y si tenemos tiempo, le vamos a mostrar 2 películas, una gastrectomía total y una parcial. En la parcial es más que todo para ver cómo sacamos el 1 y el 3. Bueno, fíjense, primero se hace una visión, nosotros no hacemos el lavado peritoneal, nosotros hacemos siempre la omentectomía. Yo sé que Marcelo Viola por ahí discute la necesidad de eso, quizá en los tumores tempranos, el cáncer temprano no hace falta, lleva su tiempito, pero es importante. La racionalidad es por las dudas de algún implante. Bueno, ahí abordamos la transcavidad de los epiplones. Nos vamos acercando al área infrapilórica en busca de los vasos se me fue de la cabeza, los gastroepiploicos derechos. Fíjense cómo está la vena gastrodenal que desemboca junto con la vena mesentérica superior y la vena cólica, y está el tronco de Henle. Ligamos la vena gastroepiploica derecha. Ahí estamos sacando el grupo 6. Hoy lo hacemos distinto esto, ya lo vamos a ver, se liga todo el pedículo. Y ahora hacemos un pequeño, que ahora ya no lo hacemos más, cortamos el duodeno, ahora seguimos toda la disección. Voy a contar la técnica que hacemos ahora, guiándonos por la arteria gastroduodenal, y nos vamos a disecar el pedículo. Acá en este caso se cortó con una sutura azul, y vamos a disecar la arteria hepática. Entonces el grupo 8, y si nos vamos más arriba en la bifurcación, vamos al grupo 12. Ahí se ve bien la arteria hepática. Si uno antes de cortar el píloro sigue la gastroduodenal, va a llegar a la arteria hepática, y para un lado va a disecar el 8 y para el otro lado va a disecar el 12. Acá estamos disecando todo el pedículo hepático. Acá usamos bisturí armónico, los pedículos principales los ligamos con Hemolock. Vamos a ver, ahí estamos ligando la vena coronaria estomáquica para poner la arteria coronaria estomáquica. Fíjense, todo esto es la arteria hepática, hacia allá va a ir la esplénica, y esto es la coronaria estomáquica. Voy a detener la imagen ahí. Fíjense, esto es muy importante. La hoz de la coronaria estomáquica, esto me lo enseñó Juan Pecol, porque una vez en una esplenopancreatectomía ligamos la hepática pensando que era la esplénica. Logramos sacarle el Hemolock. Entonces, la arteria, esto es un tips, la arteria tenemos la hoz bien vertical, hacia la derecha vamos a tener la arteria hepática, hacia la izquierda la arteria esplénica. Entonces acá se diseca. El grupo 7 se liga a nivel de su origen, la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, y acá vamos a tener el grupo 9, que es el tronco celíaco. Ahí nos iríamos como para disecar el ligamento arcuato, para que se ubique en la anatomía. Ahí está el segmento 1, está la vena cava, par flácida, y nos vamos bien hasta la unión esófago-gástrica, llevando el grupo 3 y el grupo 1. Hay que ver acá si hay una arteria hepática reemplazada, si se la puede conservar o si se la puede, de acuerdo a la anatomía, que uno lo puede prever muy bien con una buena tomografía. Bueno, acá vamos de nuevo a la curvatura mayor, perdón. Vamos a sacar, esta es la arteria gastroepiploica izquierda, que nace de la esplénica. Vemos los vasos esplénicos, vamos a disecar el grupo 10, que es del ilio, y el grupo 11 distal, porque recordemos que esta es total. El vaso siempre cambia un poco de color, lo que no implica que se infarte, porque la arteria esplénica está indemne. Y bueno, y ahí vamos en busca del pilar, y ya vamos a ver cómo tiene que quedar. Ven el pilar izquierdo, acá tenía una pequeña hernia de hiato, que eso no es malo porque hace quizá la anastomosis un poco mejor. Ahí se corta el vago seguramente. Estamos exponiendo el esófago abdominal, fíjense cómo están los 2 pilares, y nosotros hacemos la anastomosis, también como nos enseñó Marcelo Viola, lo he mencionado mucho,
que además es un gran jugador de fútbol, aparte un gran cirujano. Y ahí termina la gastrectomía que se saca por un Alexis. No sé si quieren ver, bueno, acá vemos la anatomía, vesícula biliar, vemos la arteria hepática, la arteria esplénica, y vemos cómo debe quedar, no sé qué hice, perdón, quiero mostrar cómo tiene que quedar la anatomía. Fíjense, tiene que quedar todo este hueco. Porque no me interesa tanto la reconstrucción, no sé si usted... Esto se tiene que ver así. No se tiene que ver toda esta grasa que vemos habitualmente, se tiene que ver los pedículos ligados, no ligados, la arteria, digamos, coronaria o gástrica izquierda ligada, y tenemos que ver que toda la grasa ha salido. No sé, Mario, si quieren ver la reconstrucción rápido o pasamos a la distal. No, mira, ponerla. Bueno, esto es como reconstruimos nosotros. Ven cómo queda todo libre. Bueno, la reconstrucción hacemos una anastomosis esófago-yeyunal lateral. Yo he hecho últimamente alguna gastrectomía, pero esto lo hacen todas Federico y Franco. El concepto del servicio es lo mismo con la duodeno-pancreatectomía, es que haya un equipo que la haga hasta hacer la curva y después lo sumamos los otros. Por eso quizá no hable con tanta autoridad en la cuestión de la anastomosis, pero creo que para la laparoscopia no hay una anastomosis ideal como puede haber en la abierta, de que con la sutura circular la hace quizás un poco menos dificultosa, pero no nos ha ido mal con estas, digamos, anastomosis lateral. Y siempre la reconstruimos en Niederrux, la anastomosis al pie es sencilla. Acá nuestro grupo tiene mucha experiencia en esta anastomosis por los bypass gástricos. Es una foto de nuestro servicio. Vamos a ver ahora a Franco operando, recién lo vimos a Federico Mozart. No sé si esta es la misma, a ver. Apagar el audio, perdón. Vamos a hacer acá una gastrectomía subtotal. Fíjense que es un tumor totalmente distinto. Es un tumor ya más grande, pero distal. Empezamos con el decolamiento gastrocólico para la aumentectomía. Acá lo hacemos con otro sellador para ver que se puede usar cualquiera de los dos. A cada uno le gusta uno distinto, pero son más o menos iguales. Acá vamos al grupo 6, a la gastroepiploica al subpilórico, igual que recién. Esto es una anatomía que puede variar. Cuando hacemos, por ejemplo, las acá se clipan los gastroepiploicos. Cuando hacemos la duodenopancreatectomía, este pedículo lo conservamos para poder preservar el píloro, y acá lo tenemos que disecar para sacar todos los ganglios. Entonces uno va teniendo ejercicios porque nuestro servicio, si bien está sectorizado, compartimos los pacientes. Bueno, acá vemos que a diferencia no hacemos ese pequeño paso retroduodenal, sino que avanzamos más guiándonos por la arteria gastroduodenal. La gastroduodenal nos va a llevar a la arteria hepática. Acá Franco avanza un poco más. Siempre ponemos gasa nosotros por si tenemos un accidente para ir secando. Ahí, esta que vieron ahí abajo es la gastroduodenal, y ahí vamos a ver la arteria pilórica y vamos a ir hacia la arteria hepática a limpiar, digamos, los niveles 8 y 1. Ahí se ve cómo está seccionada la arteria gastroepiploica separada de la vena. Vamos a la par flácida. Nosotros tenemos que recordar que en todas estas cirugías, como las cirugías pancreáticas, con las tomografías actuales, hay que pedir que no hagan 3 o 4 fases. Podemos ya saber de antemano la anatomía vascular de estos pacientes. Bueno, fíjense cómo atrás está el páncreas. Ahí está la arteria y la vena gastroepiploica ligadas por separado. Vamos en busca de la gástrica izquierda.
Fíjense cómo disecamos sobre el borde superior del páncreas para seguir la arteria hepática y la arteria esplénica. Acuérdense de la hoz de la esplénica de la hoz de la gástrica izquierda hacia la izquierda esplénica, hacia la derecha hepática. Acá se liga la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, se lleva el grupo 7. Y acá lo interesante que quiero mostrarles, la reconstrucción va a ser igual, como a pesar de que va a ser parcial, acá Franco va a resecar los niveles 1 y 3 paracardial derecho y los de la curvatura menor. Fíjense, esa grasita no hay que dejarla por más que sea una gastrectomía subtotal, para hacer un D2 completo. Entonces, es lo que comparamos con la resección del mesorrecto. Y acá va a ser, fíjense cómo se pega al estómago, no se va a isquemizar, vamos a tener la vasculatura, además de la que viene del esófago por los vasos izquierdos. Y fíjense ahí cómo quedó separado, y ahí Franco muestra cómo estaban in situ. Ahí sacamos el 1 y el 3. No sé si se nota bien y se ve bien esa imagen, que es muy demostrativa, y acá se corta. Ahora vamos, bueno, ahí se ve cómo está el retroperitoneo, y bueno, y se va a terminar disecando la arteria esplénica. Falta acá disección ganglionar, fíjense la esplénica, cómo hay que irse, no hasta el 10, pero sí la esplénica de los ganglios proximales. Vamos a dejar el grupo 2 y el grupo 10 sin resecar. Fíjense cómo la arteria esplénica ahí está completamente disecada sin ir por la curvatura mayor. Bueno, acá se va a vertir el estómago, vamos a la curvatura mayor de nuevo. Se va a llegar a cortar el gastroesplénico hasta la zona de corte del estómago. Ya se sacaron todos los ganglios de la esplénica y se ve, y ahí está la línea donde se va a seccionar el estómago, que en este caso usamos suturas azules. Acá la reconstrucción no es, y las anastomosis ya son muy similares a cielo abierto, y que no la mostramos. Disculpen, comparto pantalla de nuevo. Bueno, entonces es difícil decir que la gastrectomía D2 laparoscópica sea el gold estándar actualmente para los tumores avanzados gástricos en nuestro medio y en el mundo, pero es muy probable que pronto lo sea, porque se está demostrando que el abordaje laparoscópico es seguro, se puede reproducir la cirugía oncológica abierta, y quizás, y es muy probable, que nos den mucha menos morbilidad, que lo terminen transformando en el estándar de cuidado de nuestros pacientes. Espero que se haya entendido lo que quisimos decir, porque esto no es una charla mía, sino una charla de nuestro servicio. Y bueno, y otra vez muy agradecido. Muy bueno, doctor Obeide. Muchas gracias por la exposición. La verdad que una linda actualización sobre el tema. Y lo tenemos al doctor Funke, que le pido que active el micrófono, porque sería muy interesante tener la apreciación de él y la experiencia en Chile sobre este tema, y que nos haga algunos comentarios. Y después de los comentarios del doctor Funke, si alguien quiere hacer alguna pregunta, abriremos unos minutos más para preguntas. Bueno, primero, muchas gracias espero que se escuche bien. Quiero agradecer quiero agradecer por la invitación. La verdad, siempre un agrado estar con nuestros amigos argentinos, así que la verdad, muchas gracias. Quisiera felicitar a Lucio también por la excelente presentación. Yo creo que hiciste un muy buen resumen de la historia del dedo. ¿Ya? Yo les voy a contar un poquito. Lucio, yo creo que lo explicó muy bien. Yo les voy a contar cómo partimos nosotros aquí en Chile un poco, en forma breve.
yo hice la beca en la Católica y en el 2008 tuve que presentar la experiencia inicial en cáncer gástrico laparoscópico en el Congreso Nacional. Presenté y casi nos agarramos a combo a la salida de la presentación. La verdad fue muy duro, como son los cirujanos, así que nos hicieron pedazos, discusiones, pero con el tiempo pasó lo que Lucio presentó. La verdad, yo después de ese golpe, seguimos haciendo cirugía laparoscópica y en el 2013 tuve la oportunidad de ir a Japón y estuve una estadía algunos meses en el Cancer Institute con el doctor Hiki y el doctor Takechi Sano. Tuve la suerte, la verdad, de estar con ellos. La verdad, en ese centro hacían 5 cánceres gástricos diarios. O sea, imagínense, el día viernes uno ya no quería ver más cirugía gástrica, así que fue una experiencia. Era un centro que hacían 600 gastrectomías al año, 200 esófagos y 400 resecciones endoscópicas. O sea, la verdad es un agrado ir para allá, uno aprende mucho, sobre todo cuando uno está iniciando esta curva. Y lo interesante es que cuando uno analiza la curva de aprendizaje del cáncer gástrico, lo que mostró Lucio es que hay estudios coreanos que muestran que se necesitan alrededor de 40 o 42 gastrectomías para uno disminuir las complicaciones de cirugía laparoscópica. Lamentablemente eso es impracticable, es solo para centros de alto volumen, centros asiáticos. ¿Ya? Así que creo que la experiencia que nosotros hemos desarrollado, les voy a contar un poquito aquí en Chile. Nosotros presentamos en el Congreso de Praga el año pasado nuestra experiencia de 6 centros en un estudio multicéntrico con 211 gastrectomías laparoscópicas, en la cual el 46% eran gastrectomías totales, con una morbilidad y más o menos resultados parecidos a los que mostró Lucio. Y la verdad, en la mayoría de los estudios, y fue nuestra serie, la sobrevida, incluso incluyendo casos avanzados a 5 años, es similar a la cirugía abierta. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que para que no se desanime la gente joven de acá, ahora hay muchas plataformas de entrenamiento. Tenemos entrenamientos digitales, tenemos entrenamiento, hay centros de entrenamiento que es muy fácil acceder, cursos. Yo creo que uno se puede saltar y uno se puede adelantar en la curva, y es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros prácticamente, yo en mi experiencia, toda la gastrectomía en general la estoy haciendo laparoscópica. Es lo que uno ve. El paciente menos dolor, se recupera más rápido, menos hilio. Las complicaciones, la verdad, cuando uno adquiere experiencia en esta técnica, disminuyen muchísimo. Así que creo que es una muy buena alternativa. Pero la evidencia, hay que irse a la evidencia. En general, en cáncer gástrico incipiente, probablemente la gastrectomía laparoscópica debiera ser el gold estándar, ¿no es cierto? Si uno elige bien a los pacientes, y es lo que están mostrando todos los estudios. En cáncer gástrico avanzado, la mayoría de los estudios, evidentemente vienen de Asia, muestra que la morbilidad es similar a la cirugía abierta, la linfadenectomía de 2 en centros con experiencia, igual a la cirugía abierta, el número de ganglios que uno reseca es igual, y a mí me llamó la atención en el Congreso Mundial, ya los grupos chinos están presentando series de miles de pacientes con cáncer gástrico avanzado, así que es algo que se viene. Yo creo que pronto van a salir los resultados de los estudios en cáncer gástrico, el estudio japonés. Así que yo creo que hay que estar preparado para esto. Yo creo que va a ser algo que, desde el punto de vista técnico, creo que uno puede hacer lo mismo que por cirugía abierta y de mejor forma. Para mí es mucho más fácil operar, y probablemente para muchos de ustedes, operar una cirugía cáncer gástrico laparoscópico que abierto. Para mí es mucho más fácil porque uno está operando vesícula, está operando cirugía bariátrica, y probablemente cuando uno ve operar, a mí me tocó ver operar expertos japoneses. Primero, los pacientes japoneses son flacos. Sí. Segundo, son tumores distales. Los ganglios se ven por transparencia. Entonces, nosotros hacemos, probablemente, mucha de la gente que parte de la cirugía en cáncer gástrico es gente que se dedica a cirugía bariátrica o hace sutura. Así que yo creo que nosotros, de ese punto de técnica quirúrgica, nosotros no tenemos nada que enviar a los grupos asiáticos. Lo que pasa es que ellos tienen volumen. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y desde el punto de vista técnico, solamente para darle algunos tips de la excelente... Oye, Lucio, muy bueno tus videos, muy linda cirugía. Yo me gustaría comentar que yo la cirugía, en general, en el cáncer gástrico incipiente, no reseco el epiplón. El doctor Silverstein, muy amigo de nosotros, la verdad, mostró una experiencia en, creo que 500 casos
en la cual hacían resección del Big Bone y no encontraron ganglio, o sea, no hay ganglio, pero en el fondo no encontraron metástasis, así que él no la realiza de rutina. Creo que es interesante porque es una parte un poquito tediosa de la cirugía. De ahí uno se va a los ganglios gastroilipoicos derechos, que yo creo que es la parte, no sé, Lucio estará de acuerdo, es la parte más difícil de la cirugía. Sí, claro. Los ganglios gastroilipoicos. Yo lo que hago para hacerlo más fácil y para darle algunos tips, que creo que es lo importante, yo hago una maniobra de Cohen. Yo antes de disecar la gastroilipoica, yo movilizo el duodeno para que esté hacia medial y no estén los vasos torcidos hacia el lado derecho del paciente. Bien. Una vez dejo el páncreas peladito, saco todos los ganglios, identifico bien, no está dañando evidentemente el tronco gastrocólico, y ahí uno reseca. Y posteriormente la gasita debajo del duodeno y uno se va hacia la zona de la gástrica derecha. Y es un punto importante, porque yo he visto gastrectomía en la cual disecan un poco esa zona y meten el stapler al tiro al duodeno. No, el duodeno hay que dejarlo bien suelto. Hay que lesionar la vía biliar. Cuando uno diseca el duodeno es muy difícil. Uno tiene que ir muy abajo, ingresa por cara posterior, así que uno puede bajar mucho en el duodeno y así cortar el duodeno sin tensión, viendo evidentemente la gastroduodenal. Y otro tip para la gástrica izquierda, que uno se va posteriormente, es que al lado izquierdo de la gástrica izquierda hay un espacio que se llama, que los japoneses le llaman el espacio de Moisés. No sé por qué le llaman así, la verdad no entendí nunca, pero es un espacio que es avascular, y uno se mete por ese espacio izquierdo y uno puede llegar al pilar izquierdo del diafragma. Sí. Entonces ahí uno identifica, deja bastante suelto y de repente, y en general la gástrica izquierda queda suelta. Así que, y desde el punto de vista, yo creo que el punto clave de la cirugía es la reconstrucción. Yo creo que uno está tranquilo, nosotros, por lo menos la gente que hace esto, puede realizar una linfadenectomía de 2 laparoscópicas sin ningún problema, súper tranquilo, estandarizando la técnica, pero cuando uno le viene esa transpiración heladita en la espalda es cuando desaparece el esófago hacia arriba, claro, hacia el medestino. Entonces ahí se ríen algunos porque le ha pasado, así que lo que yo hago es yo paso una sonda de 34 French. Antes de cortar, la movilizo, corto el esófago, entonces el esófago lo veo siempre en el abdomen, ¿ya? Y entonces, la reconstrucción yo siempre la hago en forma manual, que da lo mismo, aquí no hay una anastomosis que esté estandarizada para cáncer gástrico, pero en general yo creo que yo me he entrenado en anastomosis manual, en todos los casos la he hecho manual, con buen resultado, y la hago en 2 planos anteriores y 2 planos posteriores. Igual que hacían en los bypass gástricos, que lo vimos ustedes. Igual. La hago con los primeros 3 planos, los 2 anteriores, y el primero posterior lo hago con Vicryl. Sí. Vicryl lo hago, sí. Y el último plano, para que el intestino cubra, lo hago con sutura monofilamento. Yeah. Y nunca calibro con la sonda. La sonda la dejo para que esté puesta. Nunca paso la sonda, porque cuando me ha pasado y cuando paso la sonda, se me ha agarrado el esófago. Seguro. Así que no, acá no hace falta calibrar la anastomosis, pues respetas. Exactamente. Además, hay que hacer un orificio pequeñito en la anastomosis, porque al pasar los puntos se va abriendo. Bien, perfecto. ¿Y cómo? Bien, ¿y le haces la anastomosis término lateral o laterolateral? ¿Al esófago? ¿Le sacás las grapas al esófago? No. Lo hago igual que en bariátrica. Paso el primer... Igual que en bariátrica, bien. Igual que igual. Bien. Muy bien. Hay que ser Excelente, muchas gracias, doctor Funke. Varios tips muy interesantes. No sé si alguien quiere activar su micrófono y hacer alguna pregunta al doctor Funke, al doctor Obeide. Y gracias a algún comentario. ¿Puedo preguntar, Juan Cruz? Sí, Richard, adelante, pregunte. Bueno, doctor Lucio Obeide, felicitaciones por su presentación y también a Ricardo Funke por sus comentarios y aspectos técnicos. Yo, más que aspectos técnicos, quería hacerle una pregunta a ambos, a Lucio como presentador y a Ricardo también como un experto. ¿Se escucha bien ahí o está bajo el volumen? Se escucha bien, ¿no? Perfecto, se escucha muy bien. Muy bien, gracias. Lo dijiste al pasar, Lucio,
pero me gustaría un poco a ver si podemos ampliar el concepto. Hay algunos grupos que dan mucha importancia al lavado peritoneal, porque haciendo citología con lavado peritoneal, si es positivo, prácticamente ningún paciente está vivo más allá de los 3 años. El porcentaje de sobrevida es nulo. Entonces, un gesto relativamente simple, 30 centímetros cúbicos de solución fisiológica, lavado, y luego la citología, que habrá que tener desde ya un citólogo entrenado. Pero pareciera un gesto importante, y lo expresaste, Lucio, que en realidad no lo hacen ustedes. Quería saber, bueno, nada, ¿por qué no lo hacen? Si es por algún motivo especial o no le dan valor, bueno, ¿cuál es la fundamentación? Y luego también veo que te gusta la historia, Lucio, Sí. sos un lector de la historia. Y bueno, está bien, en el 91 hizo la primera gastrectomía Fowler laparoscópica, pero que no era oncológica. En el 94 fue la primera gastrectomía por cáncer de Quitano. Pero yo quería rendirle un homenaje a Asagra, Santiago Asagra, con quien tuve el honor de estar con él. Ya cuando yo en esa época estaba en Bélgica, fue el primero que realizó una gastrectomía total por cáncer en el 96. La primera total por cáncer la hace Asagra en el 96. Y el primer randomizado es otro europeo, es el italiano, es Cristiano Huscher, que lo hace mucho después, en el 2005, el primer randomizado. Pero bueno, eso porque comparto esta pasión por la historia de la evolución de esta cirugía. La pregunta concreta para ambos, para Lucio y luego Ricardo si quiere comentar también, es el tema del lavado peritoneal. ¿Cuál sería el rol? ¿Por qué sí, por qué no? En este caso no, ¿por qué no? ¿Contesta vos, Ricardo, o querés conteste yo? Yo creo que el lavado peritoneal evidentemente tiene utilidad, sobre todo en los tumores serosos, ¿no es cierto?, que pueden determinar que un paciente es M1, lo que usted comentaba. Pero el tema, y yo creo que lo más importante de esto, es de qué manera se analiza el lavado peritoneal. Porque depende, en algunos casos se hace por citología, que tiene bajo rendimiento. Lo ideal sería hacer una PCR, ¿no es cierto?, que evaluara las células, ¿no es cierto?, del lavado peritoneal. Así que, por eso, en nuestra serie, ¿no es cierto?, las series occidentales, el lavado peritoneal ha perdido un poquito la utilidad, principalmente por la forma de analizarlo. Yo creo que eso que podría comentar. No sé si Lucio quisiera comentar algo más. No, por supuesto que ustedes tienen más experiencia que nosotros. Nosotros cuando en la era abierta empezamos por la laparoscopia para estadificar, porque antes uno podía tener compromiso peritoneal que no se detectaba clínicamente con los estudios. Y se empezó a hablar del lavado peritoneal, pero nosotros tenemos mala experiencia con la citología intraoperatoria. No nos ha dado, o sea, las biopsias intraoperatorias son todo un compromiso para el patólogo y la citología más aún. Si hacemos un muy buen examen laparoscópico para descartar compromiso peritoneal que podría contraindicar la resección. Ahora, si tiene algún valor hacer una citología para que después el patólogo lo estudie bien, no sé cuál será la sensibilidad y especificidad en casos, hay algunas cositas escritas que yo no las tengo frescas, porque hay algunos trabajos que en esas citologías positivas, hasta con macroscopía negativa, hasta que se le podría indicar quimioterapia intraperitoneal. Pero, digamos, yo creo que no hay evidencia de nada en eso y lo veo como poco factible, digamos. Es fácil técnicamente, pero para el patólogo, digamos, es muy difícil expedirse. Y yo no sé en cuántas carcinomatosis que no, macroscópicamente no se ven, la citología no va a dar positiva. Digamos, la literatura es muy contradictoria en esto. Nosotros por eso no lo usamos. Por eso no lo usamos. Muchas gracias, doctores. Perdón, pero no perdón. sé que hay alguien que opina distinto, ¿no? Pero es muy difícil para el patólogo determinar la positividad con una citología que puede contraindicar un tratamiento que después no lo sea. Yo calculo que puede tener falsos positivos y muchos falsos negativos, ¿no? Bien. Hay algunas preguntitas en el chat.
¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, por favor. Sí, ¿qué tal? Yo soy el doctor Bertarelli de Córdoba. Te felicito, Lucio, porque realmente junto con Franco están haciendo una muy buena experiencia. Y Federico, no te olvides. Y Federico, obvio, que es un amigo. Sí. Pero bueno, los felicito porque son un orgullo para Córdoba lo que están haciendo. A nosotros hace unos cuantos años nos tocó hablar de este tema y empezamos a hablar junto con el doctor Casarito, que ahí lo veo, a su edad todavía escuchando esto, así que también es un honor verlo. Empezamos a hablar de la importancia de la linfadenectomía. Y así es como en nuestro trabajo presentamos 115 casos, la mayoría a cielo abierto, y los enfermos que mejor habían andado, obviamente, son los cáncer gástrico temprano. Tenemos 7 enfermos que hay en la actualidad con más de 20 años de seguimiento siguen vivos, pero me parece muy importante que remarques por vía laparoscópica que se debe seguir haciendo linfadenectomías amplias, porque esa es la llave de la cirugía, y muchas veces vemos que con el afán de hacer gastrectomías laparoscópicas, resignamos la posibilidad de linfadenectomía, que es la verdadera llave para la sobrevida de la enferma. Nada más y felicitaciones a los dos. Sí, muy buen comentario. Sí, y además, actualmente, ¿vieron el ejemplo que puse esa chica que tenía 8 ganglios, 9 ganglios, que se operó en el 2009, falleció hace 2 años por cáncer gástrico, pero tuvo una sobrevida muy prolongada. En esa época no se hacía neoadjuvancia, pero sí ya comenzó la adjuvancia. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos de la biología, si van a ser respondedores, no respondedores. Entonces, en estos casos, yo creo que uno, ahora con el tratamiento multimodal, yo no sé, Ricardo, vos en qué casos le haces neoadjuvancia y en qué casos haces adjuvancia. Eso, yo creo que en los tumores distales, no hablemos de la unión, ¿no? Sí, a ver, yo creo que debe ser, la mayoría de nuestros tumores son tumores avanzados. Nosotros tenemos un 10 o un 15% de tumores incipientes. Y la mayoría de los tumores son proximales, entonces que requieren una gastrectomía total. O sea, gastrectomías distales es muy raro que uno haga, es muy raro. Ya a veces me toca cuando tengo que ir a operar afuera, otros, me ha tocado ir a varios lugares a operar. Nosotros en cáncer gástrico, en relación a tu pregunta, en neoadjuvancia, la verdad, tenemos un comité oncológico en la cual realizan todos los casos, y en general a pacientes que tienen compromiso seroso, pacientes que tienen N positivo, en general esos pacientes van todos a neoadjuvancia, todos los pacientes. Yo creo que la cirugía, la verdad, del punto de vista técnico, podríamos discutir los aspectos técnicos, pero yo creo que llegó a su límite, digamos, desde el punto de ofrecerle sobrevivir a los pacientes. Yo creo que tienen que ser tratamientos combinados actualmente. La verdad, uno ve que la toxicidad del tratamiento de la neoadjuvancia actualmente es mucho menor que el que había antes. Los pacientes llegan en buenas condiciones. Además, la laparoscopía hay que entender que es útil para eso. Un paciente que, en general, son tratamientos sándwich. Quimio, cirugía, quimio. En general, un paciente de cirugía laparoscópica está en mejores condiciones para continuar la quimioterapia. El paciente se alimentó en forma precoz, tiene el impacto de una laparoscopía es mucho menor y puede iniciar y terminar de mejor manera el tratamiento con quimioterapia. Pero la mayoría de nuestros pacientes van, porque son esos casos, van a tratamiento no ayuda. Perfecto. Sí, nosotros actuamos de la misma manera, todos los casos oncológicos, gástricos, digestivos, sarcomas, se discuten y se validan junto con oncólogos, radiólogos, gastroenterólogos, endoscopistas, en cuál es la secuencia a seguir. Ese es, digamos, lo del tratamiento multimodal no tiene, y la evaluación multimodal no tiene que ser una muletilla de congreso, tiene que ser una realidad, digamos. Bien, ¿no? ¿Alguna pregunta del chat? Le leo a Ricardo Funke, dice Fede Perovic, si le puede dar información sobre las plataformas de entrenamiento que mencionaste, ¿cuáles son las aconsejables? Sí, mira, una buena pregunta. La verdad, hay plataformas digitales, yo lo comenté, hay plataformas digitales para entrenarse en cirugía laparoscópica, pero creo que lo mejor son los entrenamientos en laboratorio. Eso Julián Vara ya lo demostró en cirugía experimental, digamos.
cirugía experimental, lo demostró en varios trabajos. Nosotros, por ejemplo, y los dejo invitados, nosotros en Clínica Las Condes, Camilo Bosa, que es el director de nuestro centro de simulación, hay un centro enorme, en la cual se realizan cursos semanales, y en la cual se hace cirugía en modelo porcino, cirugía en caja, otras especialidades, para darle el ejemplo, lo realizan en cadáveres, y yo creo que hay cursos que se realizan todo el año. Yo creo que si tú me dieras de elegir, el mejor lugar para entrenarse son los laboratorios, estos centros de simulación, y también visitar, sobre todo cuando uno va adquiriendo un poquito de experiencia, creo que es importante visitar otros centros, porque uno en general va a aprender, no sé si va 1 mes, 2 meses a un centro, a aprender algunos tips, va a ver al doctor Lucio ahí a aprender algunas cosas, detallitos de la cirugía. Yo creo que eso lo hacemos todos. Yo sigo saliendo, uno cae, yo aquí en la presentación aprendí hartas cosas, el video que mostraron, así que yo creo que es importante. Uno como cirujano tiene que tener un entrenamiento continuo, absolutamente. Y ahora existe, mucho más fácil, el mundo es más chico, contacto digital, así que eso. Es la tendencia probablemente en los últimos años, cada vez más a la cirugía experimental y a la cirugía de laboratorio. Sí. Muy bien. Hay una pregunta de Alberto Carmagnac. Sí, dice, si hacen biopsia por congelación del margen de sección en las gastrectomías distales, y si determinan un margen en centímetros distintos según la anatomía patológica del cáncer. Digamos, los márgenes distales, digamos, uno toma el píloro como una barrera, digamos. La cuestión es el margen proximal para arriba, se habla que tiene que ser 5 centímetros, y en los difusos los japoneses dicen a veces 8 centímetros. Cuando son tumores, digamos, que invaden el cardio, nosotros sí mandamos el margen esofágico a estudiar, digamos, porque en cirugía abierta también nos pasaba que por ahí teníamos un R1 ahí. Pero en esos casos sí lo enviamos. Ahora, si son tumores de la curvatura menor, que son proximales, y vemos que hemos cortado el esófago, ahí no lo mandamos a congelación. No sé, Ricardo, ¿qué dice? Estoy de acuerdo. En general, los bordes distales no enviamos, pero sí cuando tenemos tumores proximales, evidentemente está el patólogo ahí para tener un margen libre. A mí me acuerdo. Está con nosotros el doctor Marcelo Viola, que es de Montevideo y que se formó en España. No sé si Marcelo me estás escuchando, si querés hacer algún comentario, porque él, junto con de la Universidad Católica, que bueno, ahora está en Las Condes, fue uno de los que nos dio muchos tips y nos empujó a hacer esto. Sí, Lucio, hola, felicitaciones por la presentación. Ricardo, hola. Hola, Marcelo. Franquito también, que lo vi por ahí. Somos un montón y la verdad que estoy... El Fede no está porque está operando. Me dijo que el día que está operando una duodenopancreatectomía. Se invirtieron los roles. Claro. No, a ver, me nombraste tantas veces que hasta casi por colorado me pongo. Creo que esto es parte también del tema del trabajo en equipo. Ayudarnos entre nosotros, entre los que vamos haciendo diferentes cosas en cirugía avanzada, aprender unos de otros, pasarnos tips, vernos operar, compartir experiencias, y eso creo que nos ha ido haciendo crecer conjuntamente. Y mi comentario en realidad venía porque después que ahora que escuché a Ricardo, yo estuve también con el profesor Silverstein a fin del año pasado, y nosotros desde el año 2009 que empezamos un poco con esto, también estamos en el sentido de la no resección completa del omento mayor o del epiplón mayor. Obviamente hemos sido criticados sobre todo por quienes hacen cirugía gástrica oncológica abierta, diciendo que era una cirugía incompleta, que no hay forma de hacer una cirugía oncológica correcta si no resecamos todo el epiplón mayor. Y la realidad es que, siguiendo a la gente que me enseñó a mí en Vigo, ellos también tienen una experiencia de más de 500 casos,
y no han encontrado implantes en el epiplón mayor, aún en cáncer gástrico avanzado. Por lo cual, aparte de que se hace una cirugía un poco más sencilla, el no hacer la aumentectomía completa, excepto que veamos que hay implantes, creo que es una cosa a tomar en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que son más obesos, que tienen un epiplón que pesa mucho, que se hace más difícil el manejo intraoperatorio. Incluso, si uno tiene dudas, se puede hacer en 2 etapas. Primero hacer la sección del gastrocólico y después hacer la aumentectomía en un segundo tiempo, la misma cirugía. Y lo otro, el tema de las suturas, cuando Ricardo dijo lo de que se te va el esófago para dentro del tórax y te querés agarrar la cabeza, el tema del uso del Orville, que es una de las suturas circulares que se usa también, o se usó un tiempo también en cirugía de la obesidad, es una opción. En los lugares donde no contamos con Orville, como en Uruguay, lo que hacemos es algo que aprendimos de los brasileros, es de utilizar la sutura común con el puntero, el pinchito que trae la sutura circular 21 o 25, pasándolo, poniéndolo dentro del esófago y sacándolo con un bicril o con una sutura por la cara anterior luego de cortar, y lo traemos hacia afuera, hacemos una sutura circular igual que cuando hacemos la cirugía abierta. Pero en vez de hacer la jareta después, lo que hacemos es lo pasamos primero, cortamos y después lo traemos hacia abajo. Eso también nos permite, sobre todo la gastrectomía, cuando hacemos la gastrectomía total con resección de un sector más grande del esófago, que se pierde indefectiblemente para dentro del tórax, traerlo hacia abajo con la tracción propia del ambil circular de la sutura. Y eso nos permite hacer la término lateral con el yeyuno. Nada, esos 2 tips o cosas que hago también. También algunas veces hago lateral con lineal, sobre todo por un tema de lo que hemos aprendido con la cirugía bariátrica. Entonces, nada, es un poco va de la mano del tipo de paciente que tengamos. Si vamos a cortar el esófago un poco más arriba, hacemos circular y traemos el esófago hacia abajo traccionando con el ambil de la circular. Y si cortamos en el esófago intraabdominal y que nos queda un esófago más largo, ahí le hacemos una lateral con la lineal nomás. Nada, gracias por permitir participar, los felicito a los dos y bueno, seguiré acá escuchando. Marcelo, una consulta, antes que... Sí. ¿Tú le suturas un prolén al cabezal? Sí. ¿Y cortas a través del hilo? No. Porque uno lo que puede hacer... Saco el hilo por la cara anterior. Lo que uno puede hacer como otro tip es al cabezal, uno le sutura a la punta un prolén del 1, grueso. Entonces uno lo mete para adentro y después corta a través del hilo con la corchetera. Y el hilo queda asomado. Y uno agarra ese mismo hilo porque no lo corta o sea, queda asomadito en la línea de corchete. Uno lo toma y lo toca. La cuchilla lo desplaza, pero no lo corta. Sí, lo deja ahí y uno lo saca. Y ahí queda listo y no tiene que hacer jareta, lo mete directo. Sí, yo no hago jareta tampoco, yo lo que hago es pongo para adentro y le pongo el final, unos 5 centímetros de un bicril 2 ceros o 0, ¿tá? Lo ato en el ambil. Al ambil le pones el suplemento macho para que sea puntudo. Exacto. Lo colocas y así. En la punta que tiene el agujerito le paso la aguja, la ato y me queda una colita de 5 centímetros. Esa colita la saco por la cara anterior y distal a donde sale, bien cerquita de donde sale, corto. Y después tiro de la aguja hacia atrás, quemando un poquito para que la salida sea menos traumática, y ahí me lo traigo para afuera. ¿Y nunca se te vino solamente el plástico? No. ¿Y se te quedó el ambil? No, lo que me pasó sí es que se me cortó el hilo con la quemada y tuve que ir a buscar el ambil adentro. Claro, bueno. Siempre pasa algo. Siempre pasan cosas en la cirugía gástrica. Sí, sin duda no hay
una sutura mecánica ideal para la anastomosis laparoscópica esófago-yeyunal. Si uno tuviera volumen, y cuando uno ve yo he tenido la posibilidad de verlos a ustedes, al Alex, a Camilo, todo, hacer las anastomosis en el bypass gástrico, a lo IGA, y yo digo, bueno, uno tuviera esa habilidad, yo las haría todas manuales, ¿me entiendes? Pero está bien, cuando el esófago se te va más arriba, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Yo lo he visto a Ricardo hacer la manual y le queda espectacular. Lo que pasa es que, claro, cuando uno tiene más volumen, y aparte la cantidad que hacen también de cirugía bariátrica, eso te da una manualidad y una facilidad que después... Bueno, muchas gracias. Excelente. Muchos expertos han participado hoy, muchos comentarios, estamos muy contentos. Gracias, doctor Obeide. Ha sido una gracias, Lucio. Doctor gracias, Ricardo Funke. También ha sido espectacular. Doctor Viola, muchas gracias. Y bueno, gracias. No sé si quieren hacer alguna reflexión final para el cierre, Lucio, doctor Funke. Ricardo, vos, que son... No, solamente agradecer que pase de buena forma esta pandemia. Estamos todos encerrados, yo creo que estas online debieran mantenerse, creo que es súper interesante estar en contacto, así que solamente desearles que estén bien de salud, sin COVID, y muchas gracias por la invitación. La verdad, muy interesante el tema. Muchas gracias. Yo también estoy muy agradecido, estoy muy sorprendido gratamente de ver lo que han organizado, de ver la Sociedad de Cirujanos de Tucumán, y vos, Mario, Juan Cruz, en este esfuerzo, digamos, que es muy importante, y ver el éxito, gente que se conecta, bueno, felicitaciones y no aflojen, porque esto es muy bueno, es muy bueno. Bueno, muchas gracias, Lucio. Muchas gracias, bueno, estamos muy agradecidos. Saludos, ya estaremos organizando algunas otras charlitas. Bárbaro. Gracias, Ricardo. Y gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, buen fin de semana. Por participar. Chao, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.